bien rapidito lo que ya leímos antes para que nuestra mente se refresque un poquito de lo que es Hechos 2. Amén. Ok. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablase. Moraban ahí entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, enamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Bueno, hasta ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Alguien tiene alguna duda ahorita, verdad? ¿O quiere comentar algo? Porque de aquí ya nos vamos a seguir. ¿No? Ok. No, pues lo explicaste muy bien la semana pasada. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Bueno, aquí vamos a ver, estaban los 12, aquí dice que se levantó Pedro y los 11. Eso quiere decir que ya aquí la palabra y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya está reconociendo a Matías como uno de los apóstoles. Recordemos que Matías no era apóstol, pero él fue elegido según la suerte dio así, ¿verdad? Según el Señor lo eligió así. En el capítulo 1 lo miramos. Pedro alzó y fue la para voz. suplir a Judas, ¿verdad? Sí, claro, que fue el que tomó el lugar el de lugar de Judas. Exacto. Bueno, aquí dice que Pedro alzó la voz, y aquí ¿cómo lo podemos ver, verdad? Porque ya no era el mismo intrépido e imprudente, ¿verdad? No. Ahora estaba guiado por el Espíritu Santo. Las palabras que el Espíritu Santo le dio, esas fueron las que Pedro habló, ¿verdad? Pedro predicó el mensaje inaugural de esta, se podría decir, nueva era, ¿verdad? Ese era el mensaje que inauguraba lo que digamos, la era del Espíritu Santo, como lo vamos a seguir mirando en otros, en próximos capítulos. En esto esto puede ser muchas veces mal interpretado también cuando en otras, se puede decir, religiones, ¿verdad? Aquí se le dice a quien se le dice que la roca era Pedro, pero no, Pedro era solamente el instrumento del Señor. Aquí muchas veces es malinterpretado como cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso no quiere decir que se refería a Pedro, aunque Pedro fue el instrumento, ¿verdad? Para inaugurar este tiempo. No quiere decir que la iglesia ahí empezó, pero sí es un tiempo donde la iglesia creció y la iglesia pues aumentó, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo vino y moró en nosotros, ¿verdad?
Oye, Leti, una observación. Lo que pasa es que el nombre de Pedro significa roca. A la mejor por eso hay la confusión. Bueno, yo te Sí, digo, bueno, porque ahorita al tema significa mi esposo roca, pero vino y también significa como piedra, ajá, también sí, roca o ¿verdad? piedra. Y pues piedra es, se dice pues que la roca es Cristo y la piedra Sí, pues sí, somos claro, como claro, no, como ya pues nosotros, ¿verdad? claro. Hay un, hay Entonces, un, hay un, disculpen, hay una parte donde Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y le contesta, tú eres el Señor, Hijo de Dios, o algo así. Y sí, le dice Jesús, Tú eres bien el has Cristo, dicho ¿no? ajá, sí. Y le dice, bien has dicho, pero eso no te lo reveló Carmen, sino mi Padre amado. Y sobre esa roca, o sea, le está confirmando sobre él, sobre Dios, sobre Jesús, pues. Nada más que mucha gente lo malinterpreta. Bueno, no sé explicarlo, pero alguien que conozca esa parte, pastora, alguien que conozca esa parte, porque allí está diciendo sobre Jesús. Sí, sí, la pastora eso es lo que Mirti, sí, perdón. eso es lo que quería dar a entender, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Y por a base de esto que es mal interpretado, muchos dicen que de Pedro surgió o que de Pedro, ¿verdad? Sobre todo la iglesia romana, ¿verdad? Dice como que el Pedro es como la roca de la iglesia, pero eso está mal interpretado. El hecho de que Pedro haya sido el que se levantó y el que inaugurara como esta era, ¿verdad?, del crecimiento de la iglesia, no quiere decir que Pedro era la roca o que en Pedro iba a ser edificada la iglesia, sino en Jesucristo. Sí. Y entonces dice Pedro, estos no están borrachos, ¿verdad? Porque eso es lo que quería decir cuando dijeron, oh, están llenos de mosto. Estaban diciendo que estaban borrachos. Estos no están borrachos. Entonces, era una oportunidad para aquellos que se estaban burlando. Cuando Pedro, muchas veces la palabra dice, no eches las perlas a los cerdos, ¿verdad? Pero en este caso, el Señor en su infinita misericordia, aún a esos que se estaban burlando, les estaba dando la oportunidad, ¿verdad?, de arrepentirse. Cuando Pedro les contesta, porque no habiendo ni una necesidad de contestarle a esas personas que se estaban burlando, mas sin embargo Pedro lo hizo, ¿verdad? Esta era una oportunidad para que esas personas vieran y escucharan lo que el Espíritu les estaba revelando. No estaban borrachos porque eran las 9 de la mañana, dice, no pueden estar borrachos porque eran las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana todos los judíos estaban reunidos en el templo para hacer oración. Es por eso que les decía, miren, todos nosotros, los judíos, recordémonos que eran bien estrictos en observar todas esas cosas que ellos tenían que hacer. Por lo tanto, ellos no podían estar borrachos porque eran las 9 de la mañana. ¿Hasta ahí Amén. vamos? Okay. Sí. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, dice el versículo 16. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso lo vemos en Joel 28, del 28 al 32. Esta profecía de Joel no se cumplió en su totalidad el día de Pentecostés, porque todavía está
está por cumplirse, ¿verdad? Y lo vemos también en Apocalipsis 6:12, ya que aún está por cumplirse, pero será antes de la segunda venida del Señor, como lo dice, ¿verdad? Cuando dice dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que se estaba cumpliendo ese día, el día de Pentecostés, ¿verdad? El Espíritu Santo había venido sobre toda carne, sobre todo aquel que invocara el nombre del Señor. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquel día derramaré de mi espíritu y profetizarán. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? También puede profetizar, también puede proclamar, ¿verdad? Las grandezas de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, su palabra del Señor. Entonces la parte donde dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esa es la parte de la profecía que todavía está por cumplirse. Dice, esto es el tiempo de la gracia. Se cumplió, este es el tiempo de la gracia, es el día de salvación. Hoy, si oyeres, por eso dice la palabra, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, ¿verdad? Eso quiere decir que si hoy escuchas su voz y invocas el nombre del Señor, tú serás salvo. ¿Alguien tiene ahí una pregunta? ¿Nadie? No, Nadie. no. Bueno, bienvenidas a las que van entrando. Yo. Hola, Xochitl, hermana Blanca. Y tengo un número que no conozco, que termina en 2263. Es mío, Yasmin. Bueno, Otra vez, ya, total que nunca le entiendo. Total que, perdón, ya. Sorry, según yo tu teléfono terminaba en 31. Sí, solo que cuando estoy con mi mamá no tengo señal para llamadas, entonces Ay, ocupo a mi hijo. Ah, ok. Bueno, bendiciones a todas. Aquí estamos escuchando, Dele. Bueno, qué bendición. Sí, aquí está mi mamá también escuchando. También. Qué bueno. Ok, La mamá vamos de a... Leti, la hermana Leti. Sí. Qué gusto Amén. tenerla. Gracias. Ok, Vamos Leti, a- discúlpame. Ok, vamos a seguir. Vamos en el versículo 22. Ya que nadie dijo nada, pues vamos al versículo 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, aprendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ¿verdad? Amén. Dice, del versículo 22 al 26 se encuentra el principal segmento del sermón de Pedro. En los versículos anteriores él está explicando que se está cumpliendo la profecía que ya Joel había dicho, ¿verdad? Y les explica lo que es la profecía y les explica lo que ellos estaban mirando, las señales y prodigios que el Señor estaba haciendo en ese momento, que Él les explica que esto que ellos estaban mirando es nada más y nada menos que la llegada del Espíritu Santo. Y entonces después se enfoca en lo que es el segmento principal, el cual presenta y defiende a Jesús
como el Mesías de Israel. Y aquí podemos ver un Pedro totalmente diferente. Aquel Pedro que lo negó, aquel Pedro que tuvo tanto miedo de defender a Jesús, ¿verdad? De aquel Pedro que había dicho, sí, yo voy a ir contigo hasta la muerte, y ya en el momento de la prueba, ¿verdad? Lo negó 3 veces. Aquí en este momento, él, como ya tenía, ¿verdad? En él, ya no solo estaba con él, sino en él, el Espíritu Santo le dio ese valor, ese poder, ¿verdad? Para levantarse en medio de los mismos que lo habían, las mismas personas cuando Pedro negó a Jesús, son las mismas personas ante que está ante ellos ahora, predicando a un Jesús como Mesías y como Salvador, ¿verdad? Eso es lo hermoso y lo precioso que podemos ver en Pedro, ¿verdad? Es un Pedro nuevo, ¿verdad? El Espíritu Amén. Santo vino y lo renovó, como que hizo así como un clic, ¿verdad? Así como ese fuego, ¿verdad? Como que le puso este fuego a Pedro, y es el mismo que lo está haciendo ahorita hablar, ¿verdad? Y cómo les dice, Jesús Nazareno. La vez pasada yo dije que habían dicho que de Galilea podría venir algo bueno. Bueno, no, me equivoqué, porque es de Nazaret. De Nazaret puede venir algo bueno. Entonces a Jesús no solo la palabra dice y le llamarán Nazareno, sino que todos los judíos que decían, ¿verdad? O que malmiraban a las personas de Nazaret, aquí, fíjense cómo es la presentación de Pedro, ¿verdad? No solamente dice Jesús es Nazareno y es el Mesías de Nazaret, de ahí de donde no viene nada bueno, de ahí vino el Mesías a quien ustedes crucificaron, pero dice, ¿verdad? Que con anticipado conocimiento de Dios. Eso quiere decir que el Señor lo sabía. Eso no les quita la responsabilidad a los judíos. Ellos eran testigos de todas las obras, milagros que Jesús había hecho, principalmente a los que vivían ahí. Nadie le quitó la vida a él, nadie le quitó la vida a él. El Señor, acuérdense que dijimos, que Él dijo, yo la pongo y también la puedo volver a retomar, ¿verdad? Los que hemos leído la Biblia sabemos que esas palabras también las dijo Jesús. Él puso su vida por nosotros. Aunque todo estaba en armonía, ¿verdad? Conforme a la voluntad del Padre, porque acuérdense que desde Génesis el Señor en Génesis 3:15, Él dijo, va a venir, ¿verdad? Aquella simiente quien va a pisar la cabeza de tu simiente, ¿verdad? Eso le decía a Satanás. Entonces, todo eso estaba en acorde con toda la voluntad de Dios, aunque no fue su voluntad de Dios, ¿verdad? Que estas personas hicieran lo que hicieron. Inicuo quiere decir malvado, ¿verdad? Todos los romanos, ¿verdad? Porque los romanos se les conoce como que eran unas personas perversas, y eran tan perversas, ¿verdad? Que ejercían este tipo de ¿cómo se dice? De muerte, como lo que era muerte de cruz. ¿verdad? Ajá. Ellos eran tan malvados que a ellos no les importaba. Era uno de los, ya hemos visto, ¿verdad? Que era uno de los castigos y una de las muertes, yo creo que la más dolorosa, la muerte más dolorosa, sobre todo, pues la tuvo nuestro Señor, ¿no? Sí. Dice, aunque fue ordenado por Dios, no exime de culpa a los que la ordenaron. Recordemos también que aquí vamos a ver, ¿verdad? Porque muchos dicen, bueno, si era la voluntad de Dios, pues entonces, pues, ¿cómo no? Bueno, no sabes, o muchas veces las personas que no conocen a Dios o que no conocen la Biblia, ¿verdad? Dicen, bueno, pero pues todo era una obra de Dios. No, recordémonos que el Señor, ¿verdad? Usa a quien se va a dejar usar, y el diablo también, ¿verdad?
Entonces, así como en otros tiempos, en el Antiguo Testamento, el Señor se glorificó en Faraón, así también en estas personas, ¿verdad?, que entregaron y en manos de inicuos al Señor. O sea que aquí nadie es inocente, ellos eran culpables de la muerte de nuestro Señor. Pero fíjate, o sea, los romanos, digo, ahorita que estás hablando de eso, o sea, los romanos fueron los militares, ¿verdad? O los romanos fueron los que actuaron físicamente, ¿verdad? Para matar, o sea, para que se llevara a cabo la crucifixión. Pero los autores intelectuales, ¿verdad? Pues fueron los del Sanedrín, los maestros de la ley, los judíos, todos ellos, ¿no? Fueron los de la mente, ¿verdad? Pero ya los romanos fueron los que son Los que lo hicieron ya, ahora sí que físicamente, ¿verdad? Ajá. físicamente, sí. Bueno, pero pues ninguno de los dos está exento de No, claro, claro. responsabilidad, ¿verdad? No, claro, Eh, claro. Ajá. Ni uno, unos porque eran el pueblo de Dios, Sí. aunque ni uno por ser pueblo de Dios, ni los otros porque no eran pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, no. Ujú. No. Los dos tenían esa responsabilidad. Y bueno, y yo creo que en un panorama más espiritual, pues de alguna manera, pues todos, ¿verdad? Porque todos pecamos. Sí, todos somos responsables. Ujú, todos pecamos. Entonces vamos al 24. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Verdad? Aquí Pedro está, Jesucristo resucitó y Pedro no lo duda en declararlo, a pesar de que los principales sacerdotes lo miramos en Mateo, ¿verdad? Cuando estábamos, que los principales sacerdotes habían inventado, ¿verdad? Que los, ¿cómo se llaman? Que los apóstoles habían ido por el cuerpo y sí se acuerdan, ¿verdad? Que hasta el día de hoy es conocida Sí. esa historia. Mas, sin embargo, a Pedro no le importó. A ver, si hace 50 días que el Señor había resucitado. Y Pedro aquí no duda en declararlo, a pesar de que los principales, ¿verdad?, de la sinagoga estaban ahora sí que haciendo correr el chisme de que ellos lo habían sacado, ¿verdad? Aquí Pedro no, aquí Pedro se levanta y dice, no, el Señor lo resucitó. Amén. Porque era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque el pago del pecado es la muerte, pero Jesús no había cometido ni un pecado. Por eso la muerte no pudo detenerlo. Sino que aquí es bien hermoso porque aquí en lo que miramos que Dios hizo, ¿verdad? Lo podemos ver en Hebreos 12, 14 y 15, la que esté anotando y luego en su casa lo pueda meditar. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el enemigo cavó su propio hoyo. En Hebreos 2 dice, ¿verdad?, que él arrebató las llaves de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, y eso es Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Satanás pensó que al llevar a Jesús en la cruz a morir, ¿verdad?, él iba a triunfar? Y fue todo lo contrario, cavó su propio hoyo. Y esto me hace dar como un poco de la lectura del miércoles, ¿verdad? Ese Amán que había hecho una horca, ¿verdad?, para ahorcar a Mardoqueo, fue la misma Con la que él fue ahorcado, ¿verdad? Y así mismo, ¿verdad?, pasó en la cruz,
¿verdad? Ahí en la cruz fue donde el enemigo pensó que había tenido la victoria, pero fue también ahí en la cruz, ¿verdad? Donde el Señor, dice la palabra, derribó a principados y potestades y huestes de maldad y todo, ¿verdad? Él ahí. Entonces, Pedro nos dice más aún en cuanto a la resurrección de Jesús por medio de David. Fíjense, David, ¿cuántos años antes, verdad? Había, por medio de todos sus salmos que él escribía, había profetizado, ¿verdad? Que Jesús no quedaría muerto, Jesús iba a resucitar. El Señor hablaba de su resurrección en forma profética, y eso lo vemos en Salmos 16, 8 al 11. Dice, mi carne, aunque molido por nuestros pecados, ahí dice, mi carne no verá corrupción, aunque molido por nuestros pecados, él confió en que resucitaría. El Señor mismo lo dijo, ¿verdad? También el Señor dice, ¿cómo dices tú? En una parte de la palabra del Señor está diciendo, ¿cómo dices tú que David es el padre del Mesías? Sí mismo David decía que él miraba a su Señor. ¿Cómo pues le dice que el Señor si va a ser su hijo? ¿Verdad? Ahí en una parte de la palabra donde Jesús todavía estaba vivo y le quería abrir el panorama, ¿verdad? A sus oyentes, y pues no, aunque tenían la palabra, pues no la entendían. El Hades no es el infierno, el infierno como el lago de fuego que nunca más se apaga, ¿verdad? Pero también muchas veces es empleado para eso. Más bien decía que no permanecería muerto, como para descomponerse o regresar al polvo. Eso es lo que están aquí diciendo. Al decir el Hades, quiere decir que el Señor no permanecería muerto. Cristo vino como hombre. Él siempre estuvo y estará en presencia, pero aún se refiere de que en la cruz se sintió desamparado y más volvía a su gozo, ahí en el versículo 28 donde dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Ahí el Señor está, aunque es un salmo que David escribió, es el Señor que está usando a David, ¿verdad? Al profetizar cómo el Señor se sentía de haber venido aquí, ¿verdad? Porque Él vino en carne, Él conoció los caminos de la vida y cómo ahora que Él, cuando dice conoció los caminos de la vida, eso quiere decir que Él experimentó el sufrimiento, pero también la alegría, el gozo que nosotros también podemos experimentar, dice, ¿verdad? Y también dice, me llenaste de gozo en tu presencia. Eso quiere decir que aunque Él pagó por nuestros pecados, fue molido, fue crucificado, su gozo estaba puesto en aquellos que iban a venir, ¿verdad? En aquellos que iban a creer en usted y en mí, ¿verdad? Al volver a ver, recordemos que en la crucifixión el Señor dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero su gozo aún era más cuando volvió a ver el rostro de su Padre. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ahí están? Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos, Leti. Estamos oyendo. Es que nos gusta que Leti lea. Digo, a lo mejor ya se cortó la llamada y estoy hablando. No, para nada. Aquí estamos Es escuchándote. que Bueno, ok. Vamos a leer. Es que estamos bien concentradas. Sí. Ah, bueno, porque yo no escucho nada, tan siquiera digan amén o aleluya, algo. Amén, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, vamos al versículo 29. Entonces estamos aquí viendo, y aquí estamos viendo a Pedro hablar, ¿verdad? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Aquí soy yo, María. Aquí Sí. en el Salmo, donde dijiste, está correcto lo que dijiste, Salmo, lo estoy leyendo, Salmo 16:10, donde dice que ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción?, ¿verdad? Y dice, aquí tengo una pequeña que dice el autor aquí, dice, este versículo es una profecía importante acerca de la resurrección de Jesucristo, que fue citada por Pedro en Hechos 2:27. Pedro argumentó que David
Pedro argumentó que David había muerto y su cuerpo se descompuso. Así que ese texto tenía que aplicarse al Mesías Jesús, quien fue resucitado de la tumba en el tercer día. Dice, pero dice, la diferencia es que Cristo Jesús nunca pasó por la corrupción de la muerte. ¿Sí se entendió? Ay, perdón. ¿Sí me escucharon? Sí, hermana. sí, Ajá, te eso escucho. lo estoy leyendo, o sea, estoy leyendo lo que dice El comentario. en el comentario, o sea, que dice Amén. que Pedro argumentó que David, o sea, que el rey David había muerto y su cuerpo se descompuso cuando él murió, pero que en cambio el Señor Jesucristo no, cuando el Señor Jesucristo resucitó de la tumba, ¿verdad? Él salió de la tumba y él nunca, o sea, su cuerpo no se descompuso, lógico, como dice Leti, porque él nunca pecó y porque nunca pasó por la corrupción de la muerte. Amén. Ok, amén. Eso es lo que dice, es lo que Ok. dice el comentario. Vamos al versículo 29. Entonces estaba aquí Pedro hablando, ¿verdad? Y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Ahí estamos viendo cómo Pedro está explicando, ¿verdad? Que David murió. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios del cual todos nosotros somos testigos. Fíjense otra vez aquí Pedro, ¿verdad? Siendo testigo de aquel que le amaba. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y pues aquí ya la hermana lo explicó más mejor, ¿verdad? Dice, David murió y su cuerpo, pues, o su carne, ¿verdad? Se corrompió, se deshizo, ahora sí que se regresó a donde era, se desintegró, ¿verdad? Lo cual, pues, es lo que pasa a toda carne. Este lo encontramos pues otra vez en el Salmo 16 y en Segunda de Reyes 2:10, fue sepultado en su ciudad. David lo sepultaron en su ciudad, que es ahí donde está Pedro ahorita hablando, en la ciudad de Jerusalén. Dice aquí, ¿cómo es las cosas, verdad? Ya con el Espíritu Santo, Pedro explica el Salmo ya sin un velo, ¿verdad? Ya él ya lo pudo explicar, lo pudo entender claramente. Acordémonos, ¿verdad? Que hace 50 días, cuando las mujeres fueron y le dijeron, el maestro ha resucitado, ¿no? Pues ellos fueron corriendo más por incredulidad que no porque lo creyeran, ¿verdad? Eran más así como, ¿cómo? Y vámonos, y él fue uno de los primeros en mirar la tumba vacía. Ahí déjale, así no le apagues. Dice, la promesa que Pedro está aquí recalcando está en Segunda de Samuel 7:12-16. El Señor hizo una promesa a David que de su descendencia vendría el Salvador. Más bien, el rey, ¿verdad? El Señor le hace ahí la promesa que su trono de David pues nunca sería dejado, pero claro que aunque en ese tiempo, ¿verdad? Se podría decir que estaba también diciéndole algo sobre Salomón, más bien esa promesa se refería al Rey de Reyes, ¿verdad? A Jesús, que su descendencia, que era descendiente de David según la carne, y eso lo podemos corroborar en Mateo, donde se nos habla, Mateo 1, donde se nos habla todas las descendencias, ¿verdad? Así que, pues, ese Rey de Reyes no vio corrupción, sino que resucitó. Pedro vuelve a abrir las escrituras para demostrar con él lo que habían visto, que él lo había visto, él lo vio. Y así que por seguridad ante la promesa, la resurrección se había efectuado. Jesús había ascendido y sentadose en el trono a la diestra de Dios.
Y por eso ahí dice, ¿verdad? Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Se recuerdan que también el Señor le dijo, y es necesario que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Padre enviará la promesa al Espíritu de verdad que los guiará toda la verdad. Bueno, ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado, ya Jesús se había sentado a la diestra del Padre y ahora veía lo que, como estaba diciendo Pedro, lo que ustedes veis y lo que está ante sus ojos. Versículo 24. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque vuelve a declarar, aquí Pedro vuelve a declarar el Salmo 110:1, Hebreos 13, y eso basta, se cumplió en la cruz, aunque no será efectivo completamente hasta la edad del reino. Cuando el Señor dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, no quiere decir que el enemigo no está vencido, sino que aún falta, ¿verdad? Aún falta que, pues ahora sí que aún falta que todavía muchos vengan ante los pies del Señor para que esto se cumpla, para que el Señor venga y se siente en su trono, ya no de una forma donde nosotros no lo podamos ver, sino de una forma donde todos los redimidos, ¿verdad? Estaremos ahí con Él. Amén. Ok. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta o algo que quieran decir? ¿Nada? No, todo muy bien. Ok. Sepa pues ciertísimamente, a mí me encanta cuando dicen esas palabras, porque eso quiere decir que no hay ni una duda. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Verdad? Al oír esto, el Espíritu Santo obrando en sus corazones, porque muchos podemos oír pero no sentir nada, pero cuando el Espíritu Santo está ahí obrando en el corazón de una persona y escucha, ¿verdad? La palabra del Señor, escucha y el Señor ¿cómo se dice? El Señor le da convicción, esa persona tiene que sentir lo mismo que estos varones sintieron, ¿verdad? Se compugieron del corazón. Es el Espíritu Santo obrando y dando a los corazones arrepentimiento. Qué importante es, dice aquí, predicar el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento, ¿cómo vamos a pedir perdón? ¿Cómo vamos a pedir perdón? ¿Verdad? Se compungieron. Compungir dice que quiere decir como traspasar o atravesar. ¿Se imaginan? Es lo que hace la palabra de Dios, es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando nos da convicción, nos traspasa. Por eso es que dice que la palabra es una espada de doble filo, ¿verdad? Que traspasa y parte, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestros tuétanos. Dice, y señalar el pecado que hay, que hoy en día ya casi no hay quien, aquí el Espíritu Santo, ¿verdad? Señala el pecado que hoy en día ya casi nadie lo quiere hacer. Ya casi nadie señala el pecado, ya casi nadie predica el arrepentimiento. Y es que hay que arrepentirnos si realmente, ¿verdad? Cuando realmente cambiamos, cuando realmente hay una compunción en nuestro espíritu, el arrepentimiento es genuino. ¿Qué haremos? Cuando el arrepentimiento es genuino, entonces se hace en esa palabra. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué voy a hacer?
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras y muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces Pablo aquí les da la respuesta. ¿Qué haremos? Arrepiéntase. Arrepiéntase, cambie su mente y propósito. Un arrepentimiento genuino deja el pecado atrás y abraza el evangelio. La obra de Jesucristo no se trata del remordimiento de conciencia, porque todos tenemos remordimiento de conciencia. Eso fue lo que sintió Judas. A él le remordió la conciencia, pero no se arrepintió, ¿verdad? En medio de las consecuencias. No se trata de decir hoy tengo o de sentir miedo de las consecuencias de nuestros actos, sino de cambiar de nuestra mente y decir, okay, he aprendido y no, pues tratar de no hacerlo Pues lo mismo, sino perdón. dice que el arrepentimiento, ¿verdad? Es un dolor por haber ofendido a aquel que nos creó. Es un dolor que como ahí lo miramos claramente cuando dice que Pedro lloró amargamente, pero Pedro no lloró por lo que le iba a pasar, no, él lloró por haber traicionado y ofendido a su Dios. Amén. Amén. ¿Qué iba a decir usted, hermana? No, eso iba a decir, o sea, la diferencia de Pedro, ¿no? Al haber negado al Señor, o sea, él se arrepintió, o sea, como es tú, lloró amargamente, ¿no? Por lo que había hecho. Y pues mira cómo el Señor, o sea, el toque, ¿verdad? Del Espíritu Santo y cómo lo transformó, ¿verdad? Amén. Que Y fue le dio de, las llaves. Amén. sí, que fue de los primeros que empezaron con la iglesia primitiva y todo, ¿no? Bueno, hasta ahorita vamos viendo que él es el mero mero, ¿no? Ahí, o sea, él es el que lleva la batuta. Y Porque aquí podemos ver, ¿verdad? Claramente lo que el arrepentimiento genuino hace, ¿verdad? Una Exacto. persona completamente renovada, ¿verdad? Completamente transformada. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros vamos delante de Él con un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Eso cuando el Señor nos traspasa ese corazón y nos dice, mira, lo hiciste mal, pero hay una esperanza, ¿verdad? Y el Señor cómo nos transforma de tal manera que pues no somos reconocidos, ¿verdad? No, ya decimos, wow, ¿a poco de veras es este? Dice, y bautícese, Mateo 28, 19, pues ahí miramos, ¿verdad? Como el Señor les da ese mandamiento, ¿verdad? Que vayan y hagan discípulos a todas las naciones y los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí como Pedro estaba hablando de Jesús y estaba hablando de creer, ¿verdad? Pues dice en el nombre de Jesús, pero ese no es como muchos dicen, ¿verdad? Y también de aquí parten como otras otras doctrinas, o sí se podría decir otras doctrinas, ¿no? Donde dicen, no, vamos a bautizar solamente en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pues nosotros ya tenemos lo que las palabras del Señor dijeron en Mateo 28, 19. La gran comisión. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y aquí también, ¿verdad? Pedro dice, bautícense en el nombre de Jesucristo, puesto que ellos ya estaban familiarizados con el bautismo de Juan, no con otro, con el bautismo de Juan y con los lavamientos que hacían, ¿verdad? Como rituales en todo el Antiguo Testamento, y que hasta ese día, pues también los hacían los judíos. Y pues eso es, ¿verdad? El bautismo se hace como acto de obediencia.
solo vendría de alguien con un corazón compungido y apropiándose de la obra de Jesucristo, adoptando esa identificación. El bautismo no salva ni quita los pecados, sino que se hace como consecuencia de haber sido perdonado. Así lo traducen mejor, ¿verdad? Por causa de las remisiones de pecados. O sea que uno nos bautizamos por obediencia, por lo que ya pasó en lo espiritual, lo que ya pasó en nuestro corazón, entonces lo hacemos de alguna manera visible cuando nos vamos y nos bautizamos, ¿verdad? Nos sumergimos en el agua y entonces es como de una manera visible de demostrar por obediencia lo que ya pasó en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Amén. Eso es lo que perdón. Porque recordemos que no son los ritos externos los que los ritos externos los que nos salvan. No, se trata de algo interno, de algo del corazón, de algo del espíritu, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo con Dios y lo recibimos por fe en la salvación, ¿verdad? De Jesús, por su muerte y su resurrección. Eso es lo que es el bautismo. Amén. Eso es lo que iba a decir, Leti, exactamente lo que tú acabas de decir, que el bautismo no salva. Lo que salva es cuando uno acepta a Cristo Jesús como Salvador personal y uno se arrepiente y lo recibe a Cristo Jesús como tal, como su Señor y Salvador. Exactamente, eso es lo que iba a comentar nada más. Y como dices tú, que el bautismo es un mandato, o sea, nosotros lo hacemos por obediencia a Dios después de que lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Exacto. Se podría decir que es así, ¿verdad? Usted escucha la palabra, le pone el Señor cara a cara con sus pecados, es compungido su corazón, usted se arrepiente, reconoce que necesita su Salvador, ¿verdad? Reconocemos que necesitamos nuestro Salvador, lo aceptamos, le pedimos que venga y more en nosotros, somos llenos del Espíritu Santo y Amén. nos bautizamos por obediencia. Así es. Estaba escuchando una predicación, dice un pastor, no porque yo quiera me voy a bautizar, dice, no es tan fácil, dice, hay que ver varias cosas, dice, ya que yo leo la palabra, ya que, o sea, no es nomás que, ay, sí, yo me quiero bautizar, no es así. Dice, hay que saber de la palabra, hay que tener el Espíritu Santo, hay que confrontar también al pastor, y ya que vemos nosotros y vemos todas las cosas que la persona tiene, ver su manera también de actuar, de pensar y todo, entonces vemos si la persona está lista para bautizarse, porque no es tan fácil, nada más querer. Es también si la persona está lista. Estaba escuchando esa predicación, precisamente anoche la estaba escuchando, de un pastor, que si la persona está lista para Bautizarse. Para recibir el bautismo. para recibirlo, ¿verdad? Bautizo en agua. Sí, claro. Sí, en agua. Bueno, es como lo que estamos hablando, ¿verdad? Si usted Sí, no por está eso le digo. arrepentido, si no hay arrepentimiento en nuestras vidas, entonces tampoco va a haber una obras, ¿verdad? Y eso no quiere decir que seamos salvos por obras, pero el arrepentimiento nos hace nuevas criaturas y entonces nuestra mente, nuestro modo de vivir, ¿verdad? Entonces cambia y es ahí donde nosotros vamos a querer obedecer. Muchas veces también puede ser por decir, bueno, me voy a bautizar, ¿verdad? Pues ya, tal vez dijo pues sí, pero no es así, ¿verdad? Dice, cuando somos salvos recibimos la promesa, las arras, el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso lo vemos en Efesios 1, 13, 14. Hermana Leti, antes de que siga, ¿y qué pasa con una persona que se bautiza en el Señor, que se bautiza a obedecer al Señor y después retrocede? Bueno, yo
Pueden ser muchas cosas. Retrocede a que, ¿verdad? Nosotros somos personas, hermana, y podemos flaquear y de cierta manera hay veces caemos. Hay veces nos volvemos atrás, pero nosotros no podemos decir si esa persona, en realidad, el único que conoce, ¿verdad? Si esa persona se bautizó arrepentido o no, es Dios. Y Él sabe si va a regresar o no, porque nosotros no conocemos los corazones. Es por eso que le digo, ¿verdad? El bautismo externo, el bautismo en agua no lo hace salvo a usted. Así que si usted no es salvo y se bautizó, eso no quiere decir nada. No quiere decir nada Sí. porque su corazón sigue siendo el mismo. Hay una alabanza que dice, no quiero volver atrás. Oh, sí. Alabanza, ¿verdad? Que Sí. dice, no quiero volver atrás, precisamente por eso. Sí. Para por eso los pastores, antes de que usted esté decidido, ¿verdad? Hacen varias cosas, tomar un curso, bueno, al menos aquí así es, Sí, clases. toman un curso, y hablan con usted, lo ven y todo, antes de saber si está preparado para tomar el bautizo en agua. Y Sí. han visto, y lo han visto por tiempo a esa persona, ¿verdad? Si está completamente decidida la persona, dicen, yo quiero bautizarme. Ya cuando ellos deciden que quieren, es cuando ellos van a hablar con la persona y darle un curso también, ¿verdad? De decir, bueno, ahora vamos a tomar un curso especial y explicarle todo lo que se necesita para bautizarse. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Sí, a nosotros también, hermana, en la iglesia nos dan clases antes de que una persona se bautice, se le dan clases de bautismo, o sea, clases para que esa persona sepa o conozca cuál es el significado del bautismo en agua. Sí, pero yo lo que me refiero es que hay muchas personas, y yo lo he visto, que se bautizan, aceptan ser obedientes, porque ya sabemos que el bautismo pues es como una promesa de obediencia al Señor, de buscar y de seguir al Señor. Entonces hay personas que se bautizan y simplemente es como una chispa, dura un tiempo o firme en la iglesia, yendo a la iglesia, y de repente se pierden, se van, se alejan de la iglesia. Entonces, eso corríjanme si estoy mal, pero entonces, según yo entiendo, esas personas que un día entregaron su vida al Señor y dieron la promesa de obedecer al Señor, entonces ahí ya están desobedeciendo más que antes de dar el paso de obediencia. Bueno, la palabra dice, mejor no hubiera sabido que sabiendo retroceder. La misma palabra no lo dice, ¿verdad? Entonces, estás haciendo algo que sí, de verdad, dice, y el que retrocediere no agradará a mi alma. Así lo dice el Señor, ¿verdad? Así lo dice en su palabra. Pero, aquí le vuelvo a repetir, son cosas que al Señor nada le sorprende, hermana. El Señor es el que sabe todas las cosas en nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso, dice la palabra. Corazón es engañoso porque está tan corrompido, ¿verdad? Y si nosotros no se lo entregamos al Señor para que sea sanado, para que sea limpiado, para que sea restaurado, pues entonces vamos a retroceder. Es así. Pero y aún así dice la palabra que aquel que no haya conocido del Señor y se muere sin conocer del Señor, dice que va a ser juzgado según su conciencia. Así que es mejor buscar y conocer del Señor que no buscar. Bueno, pues ahora sí que la palabra Amén. también del Señor nos dice, ¿verdad? Que como dice, hoy, todo aquel que invocare, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿verdad? Si esas personas, aunque ya se hayan bautizado y se volvieron atrás, pero si hoy escuchan la voz del Señor y se arrepienten, son perdonados. Y esa debe de ser nuestra oración, ¿verdad? Que se arrepientan, porque el Señor no quiere que nadie se pierda.
El Señor en su palabra dice, ¿quiere acaso Dios la muerte del impío? No, porque al Señor le duele la muerte de las personas, ¿verdad? Porque sabe cuál es la paga de su pecado. Así que... Sí, la paga del pecado la muerte. Así es. Okay. Sí. Dice aquí, la promesa es para todos, la puerta aún está abierta, aún hay lugar en la cruz. En la palabra del Señor dice, compre sin dinero, venga, pongámonos a cuentas, es lo que le digo, ¿verdad? Si tus pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso es lo que Pablo está de alguna manera diciendo así, la promesa es para todos, vengan, coman, ¿verdad? Vengan aquí, ¿verdad? Compren gratis, como dice la palabra del Señor. Dice, aplicada a lo que Jesús le había enseñado, fíjese, dice aquí, seguro Pedro estaba aplicando lo que el Señor le había enseñado, pues como él le dijo, el Espíritu les recordaría lo que él ya les había dicho, y claro que ellos ya sabían que les había revelado, se les sería revelado ahora. Cuando Pablo, ¿verdad?, me vuelve a decir las palabras que el Señor dijo, generación perversa. La generación perversa, eso quiere decir que sin arrepentimiento, o sea que no haya arrepentimiento, y cómo lo estamos viendo en estos tiempos. Ya no se predica el arrepentimiento. Ya como dijo el otro día la hermana Elisa, ya nada más están predicando un evangelio light, ya nada más sana y ya. Y no, hay que arrepentirse, hay que ser obedientes, pues. Recibiremos, dice, los que recibieron su palabra. Eso quiere decir que lo oyeron y cayó en buena semilla. Acuérdese que tenemos la parábola del sembrador, y ahí el Señor, como dice, muchos reciben la palabra, pero ¿en qué tierra están cayendo? ¿Verdad? Entonces la que cayó en buena tierra, esos van a dar fruto. Eso quiere decir que creían. Dice 3,000 personas, principalmente varones. ¿Por qué principalmente varones? Porque eran los varones los que estaban obligados a llevar aquellas primicias en esa fiesta. Por eso principalmente 3,000 varones. Aquí no nos dice si fueron mujeres, niños, pero sí se deduce, ¿verdad?, que fueron principalmente varones, porque eran los varones los que tenían ese deber, esa obligación de ir y presentar esas primicias. La doctrina de los apóstoles, el evangelio, la palabra revelada. En el partimiento del pan se refería a la Santa Cena. Se recuerdan que el Señor dijo, esta es la última vez que ellos partieron el pan, y el Señor les dijo, esta es la última vez que yo voy a participar con ustedes. Mas cuando ustedes hagan esto, en memoria de mí, háganlo. ¿Verdad? Entonces aquí, primeros, todos los que se añadieron a la iglesia ese día, pues participaban de la Santa Cena y las oraciones. Dice aquí que se hacían oraciones, ¿verdad? Estaban participando todos, tanto oraciones individuales como en grupo en el templo. Dice así, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina, en los apóstoles, en la comunión los unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí el versículo 43 nos está prácticamente resumiendo todo lo que vamos a ver en los demás capítulos que vienen, ¿verdad? Y sobrevino, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Porque cada día, aunque usted no lo vea o aunque usted esté quedando calladito por ahí, que también va a dar cuentas, ¿verdad? El Señor sigue añadiendo personas y salvos a la iglesia, sigue salvando almas. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice que sobrevino temor, pero un temor bueno, el temor de Dios. Cuando usted viene a la palabra, es compungido, se arrepiente, el temor de Dios viene sobre usted y usted es nueva criatura. Somos nuevas criaturas. Y aquí dice que hacían señales y prodigios. Las señales las vamos a ver en nuestros próximos capítulos, pero también son las señales que ya Jesús había dicho, ¿verdad? Que los que creyeran en él, ¿verdad? Echarían fuera demonios, hablarían nuevas lenguas, si ponían sus manos sobre los enfermos sanarían. Todas esas cosas, ¿verdad? Las podrían pues las estaban haciendo visibles ese día, ¿verdad? De Pentecostés y los que vendrían, ¿verdad? El Espíritu Santo vino aquí como primicia de la herencia del creyente. Primicia, recordemos que Pentecostés era la fiesta de las primicias y aquí, ¿verdad? El Espíritu Santo viene como primicia de aquello que Jesús había alcanzado con su obra redentora. ¿Verdad? Él venía a morar dentro de nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros, como la primicia de aquello que Jesús había dicho que iba a hacer. Qué hermoso y qué maravilloso y qué glorioso pensar que Dios está con nosotros y en nosotros. Es algo que no se puede explicar, simplemente usted lo siente, usted lo sabe porque lo sabe por fe. Y lo vivimos. Amén. Así es. Amén. Amén. Pues bueno, hasta aquí terminamos el capítulo 2. ¿Alguien tiene algo más que decir o algo que añadir? Pues adelante. Dice aquí que la vida de los primeros cristianos, ¿verdad? Pero no solo es de los primeros cristianos, así debe de ser nuestra vida. Así debemos nosotros de amarnos, de compartir, pues así es. Aquí donde dice la vida de los primeros cristianos, del versículo 43 al 47, relata lo que realmente y cómo nosotros, ¿verdad?, debemos de vivir como hermanos y como pues sí, más que nada como hermanos, como redimidos del Señor. Por eso es bien importante, les decía yo antes, o sea, que leyéramos Hechos, ¿verdad? Porque ahí es la pauta, ¿no? Ahí tenemos que conocer Hechos para poder ver cómo empezó la iglesia primitiva y todo, y cómo tenemos que vivir nosotros, ¿verdad? Amén. Sobre Así todo, pues, los discípulos, ¿no? O sea, todo lo que hicieron, por lo que les mandó el Señor a hacer, y ellos estuvieron siempre, pues, ahí, y nosotros siento como que nosotros estamos dormidas, y las almas se siguen perdiendo, y pues definitivamente necesitamos al Espíritu Santo, ¿no? Que es el que nos va a llevar pues, a compartir con los demás, como lo vemos aquí, ¿no? O sea, hay un antes y un después, ¿no? Un antes vemos a Pedro, como decía ahorita Leti, ¿no? Un Pedro totalmente diferente a un Pedro después lleno de poder, ¿verdad? Totalmente transformado. Amén. Y así tendríamos que estar nosotras, ¿verdad? O sea, atentas a ver quién necesita palabra para poder compartirles, ¿no? Así Bueno, eso es es. lo que me Amén. deja a mí este Sí, capítulo. sí, ahora sí que ver esa necesidad, ¿verdad? Porque aunque la oración también es un arma bien poderosa, ¿verdad? Que a lo Amén. mejor ahorita por esto que está pasando, ¿verdad? Que no nos podemos juntar, no nos podemos
no podemos vivir así como unánimes, ¿verdad? Aquí no físicamente, pero sí espiritualmente, ¿verdad? Si sabemos de las necesidades que hay, bueno, pues yo voy a pararme en esa brecha, ¿verdad? Tal vez así sea tal vez nuestro llamado no es como Pedro, ¿verdad? Que nos tengamos que parar ahí y se van a convertir 3,000 personas, pero tal vez nuestro llamado es orar por esas 3,000 personas, ¿no? Por toda la oración es tan hermosa que alcanza hasta donde usted quiera que alcance, ¿verdad? Es tan hermosa que va y hace lo que la palabra del Señor quiere. Eso es bien hermoso. Bien hermoso, es tan precioso, ¿verdad? Saber que el Espíritu Santo vino aquí, ¿verdad? Con usted, en usted. Yo realmente, como lo comentaba en el chat hace unos rato, no me queda más que cantar, cantar del amor de Dios. El poder del Señor no tiene límites. Así es. Y Leti, Amén. precisamente, Y como perdón. dice la hermana, lo vemos en Pedro, porque si se fijan, en otras clases anteriores de Mateo veíamos a Pedro, un Pedro muy desconfiado, muy diferente. Sí. Y ahora mismo estamos viendo el cambio que el Señor hizo en él. Veíamos como, Y Jamie, muchas como que de las veces, un Pedro en la carne, ¿no? sí. Ajá. Y eso es un ejemplo para nosotras mismas también, porque nosotros viviendo ahora sí que en el mundo cómo éramos, de qué manera nos comportábamos o de qué pensamientos teníamos. Y ahora que ya conocemos en el Señor cómo somos, cómo el Señor nos ha ido transformando, ha ido moldeando nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestro carácter. O sea, para el Señor no hay límites. Pues el poder del Señor es ilimitado en nosotros. Es como si tú tienes un teléfono con un plan, tu plan es ilimitado, quiere decir que nunca se te va a acabar. Así es el poder del Señor en nosotros. Pero de nosotros depende. Nosotros tenemos que aprovechar ese poder que el Señor nos da. Tenemos que usarlo, tenemos que ponerlo en obra para el Señor. Pues aquí podemos ver claramente, ¿verdad? Ahorita la hermana lo mostró, como un Pedro en la carne, ¿verdad? Y un Pedro en el espíritu. Pedro era del Señor, estaba con el Señor, ¿verdad? Pero ahora sí que se podría decir que para justificación de Pedro, el Espíritu Santo estaba con él, pero no estaba en él, ¿verdad? Y nosotros es todavía, ahora sí que todavía es más hermoso, porque el Espíritu Santo desde Pentecostés, ¿verdad? Vino y está en toda criatura que acepta al Señor en su corazón. Entonces la decisión es de nosotros, ¿andaremos en el Espíritu o andaremos en la carne? Amén, así es. Amén. Así, Leti, nada más yo quería decirle a la hermana que comentó algo del canto que dice que no vuelvo atrás. Hermana, es el canto que dice, he decidido seguir a Cristo. Es decir, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese es, hermana. Me acordé ahorita. Hermoso. Sí, porque ya no me acordaba. Hermana María, usted canta bien bonito. Para la honra y gloria del Amén. Señor, hermana, para el Señor. Amén. No nomás Sí, yo, qué hermana, bonito. cuando los miércoles que vamos a la iglesia, pues ya ve que hay muchas, mire, está la hermana Leti, está la hermana Jamie, está la hermana Elisa, están todas, Ay, o sea, sí. todas las que vamos ahí y cantamos, o sea, es para el Señor, hermana, así es. Amén. Así es. Lo hacemos con amor para el Señor, hermana, de todo nuestro corazón. Amén. Y yo sé que cada una de nosotros lo hacemos, cada una de nosotros. Así es. Y aunque cantásemos feo, es para el Señor y Él se agrada de Que nosotros. Jamie. No, Amén. tú también cantas muy bonito, claro que sí. Sí. Así es.
Sí, sí, sí. Todas, Bueno, ahora sí que dice la palabra que todas tenemos al Espíritu Santo, no lo tenemos por medida. Usted no tiene la mitad del Espíritu Santo o la cuarta parte, no. Usted también tiene al Espíritu Santo y por lo tanto, si usted le canta al Señor, pues lo va a cantar bien para el Señor. Amén. No Claro. importa amén. que desafinemos, no Así importa. es. El Señor lo escucha con mejor, dice, que los ángeles que lo están cantando ahí todos los Así, días, ¿verdad? así es, porque es desde nuestro corazón. Así es. Así es. Dice el pastor Carlos que él está casi seguro que el Señor tiene un filtro para escucharnos cuando cantamos o a los que cantamos feo, dice. Ah. Ah, qué pasó. Pero bueno, No, el Señor recibe las alabanzas y las amén, la adoración claro, porque sale del corazón de cada persona, so, no hay amén. problema. Amén. Así es. Aleluya. Bueno, Gloria a Dios. pues, ¿alguien más tiene preguntas o comentarios? Si no, para pues para si alguien tiene Hermana, peticiones. ¿sí me Sí, escucha? sí, claro que sí, hermana. No se preocupe. Sí, mire, yo quería decir de sobre del bautismo Sí, que se habló, ¿verdad? Porque a mí me sucedió que yo me bauticé de todo mi corazón, recibí al Señor. ya no se oyó. Ya no se escuchó. ¿Ahora sí se oye? Sí, ahora sí, Ahora sí. hermana. Le digo que cuando yo recibí a nuestro Señor Jesucristo, lo acepté con todo mi corazón y con toda mi corazón para servirle, pero, o sea, fue como un mes que estuve en la iglesia cuando recibí a Cristo, y cuando yo me fui para México, que ya no pude asistir a una iglesia cristiana. Hace mucha falta los hermanos cristianos, más cuando una persona está bautizada, porque todavía no tiene el pleno conocimiento. Y así fue como yo me perdí. Yo sola buscaba en la Biblia, pero cosas entendía y cosas no entendía. Y así fue como yo fui a buscar la palabra de Dios de nuevo a la Iglesia Católica. ¿Sí me oyeron? Sí, sí, hermana. Amén. Sí. Tiene toda la razón. Y no me quiero justificar, pero esto puede pasarle a muchas personas que se bautizan y el enemigo las puede atacar y retroceden para atrás, no porque quisieran, sino que hay veces que el enemigo ataca y Sí. y esa persona puede Ya volver no se atrás acabó el tiempo. como yo volví atrás. Sí, sí, sí. Sí, Pero sí, el sí. Señor conoce nuestros corazones y Él sabe que siempre lo he amado. Amén. Fíjese, hermana, ahorita que dice usted que se bautizó y todo y luego volvió para atrás y con lo que estaba diciendo Jamie, se me vino a la mente cómo el Señor, después de ser bautizado en agua, ¿verdad? Inmediatamente fue tentado por Satanás. Inmediatamente. Sí. Así que Sí, pues el enemigo siempre está ahí para estarnos tentando y molestando. que Yo los quería planes del Señor, los planes del Señor son perfectos, hermana. Y a lo mejor usted tenía que, a lo mejor, regresar para darse cuenta, a lo mejor, de lo que usted estaba aprendiendo o de lo que usted estaba ahora sí que conociendo en el Señor. Porque a mí me Sí. pasó también. Yo iba a las dos. Yo iba a la católica y iba a la cristiana. En el principio, pues, cuando yo empecé a conocer del Señor, yo me iba a las dos. Y llegó el momento en el que yo tuve que decidirme, no porque había presión en mí, no porque me interesara una de las dos, no, sino que yo conocí y empecé a ver qué había en una y qué había en otra, y pues inmediatamente uno se da cuenta. Yo para mí lo que me llenaba era lo que yo escuchaba en la iglesia cristiana.
Porque hermana, porque usted escuchaba la palabra de Dios. Y Ajá. la palabra dice que la palabra, ¿verdad? Es espíritu de vida, ¿verdad? La palabra está viva. Entonces es el Espíritu Santo el que le dijo, mira, aquí, de aquí eres, aquí te quedas. Entonces, sí, es eso, la palabra de Dios es la que nos va a guiar. Así es. Yo quería comentar de lo que dijo la hermana Josefina. Hermana Josefina, cuando uno acepta al Señor Jesús como Salvador personal, como ya dijimos, y vamos a suponer que al mes, a los 2 meses, a los 3 meses de haberlo aceptado, usted se bautiza y luego dice usted que de repente siente como que se va para atrás, que se enfría o se aparta el Señor, como dijo la hermana Elisa también. Nosotros somos tentados, hermana, porque en ese tiempo, como apenas aceptamos al Señor, estamos bebés en la palabra, o sea, todavía no estamos maduros como ahorita, que ya han pasado varios años y que, verdad, se supone que ya debemos de estar más maduros en la palabra de Dios porque ya tenemos varios años en el Señor. Cuando uno acepta a Cristo Jesús como Salvador personal y a los 2 o 3 meses o 4 meses que han pasado, usted se bautiza, todavía usted no está madura en la palabra de Dios, está usted bebé, es lo que dice, es cuando se le da al recién convertido, es de cuenta que está dándole leche, o sea, no le está dando carne, le está dando leche. ¿Sí me explico, hermana? Como cuando un bebé nace, que es bebito y se le da leche. Entonces, así estamos nosotros cuando acabamos de aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal y luego a los 2, 3 meses se bautiza. Todavía uno no está maduro en la palabra de Dios, está uno bebé. Entonces, allí es cuando vienen las tentaciones y más fuertes, y es cuando el enemigo te ataca más, porque te dice, mira, te acuerdas de tu pasado, lo que hiciste, tú no la vas a hacer, etcétera. Entonces ahí es cuando es bien importante estar en una iglesia en la cual se enseña la palabra de Dios como debe de ser, como la iglesia de nosotros, y que nuestros pastores nos enseñan su santa palabra, la palabra de Dios, y gloria a Dios por estos viernes, por estos que estamos estudiando, estos estudios bíblicos son de gran ayuda, hermana, ahorita que no estamos yendo a la iglesia, ¿verdad? Pero regresando a lo que estaba diciendo, uno está bebé en ese momento a la palabra del Señor, entonces uno tiene que seguir, entrar a una iglesia y continuar leyendo la palabra, orando y siendo instruido por los pastores o por hermanas o hermanos que estén más avanzados en la palabra del Señor. ¿Sí me entiende? Sí, hermano. Digo, corríjanme, no sé si esté mal o estoy bien, pero digo, ¿ustedes qué dicen, muchachos? No, totalmente de acuerdo contigo. Es que uno siente cuando encuentra la llenura en su corazón del Señor. Sí. Exacto. Sí, uno busca más del Señor cada día, uno tiene más hambre del Señor cada vez más y cada vez más. Así es. Amén. Así que no se sienta mal, hermana Josefina. Está bien, hermana, gracias. No, hay que seguir adelante. A todos nos ha pasado. En algún momento. Sí. Eso. Sí. Y unos ya maduros. Nos hemos apartado del Señor. A mí me ha pasado. Así que. Sí, es cierto. Pero regresamos con fuerza. Amén. Amén.